orden de ideas, séptimo día de juicio contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. Según expertos, el verdadero juicio del siglo inició ayer. ¿Por qué? Para hablar del tema, saludo a Arturo Ángel, periodista independiente especializado en temas de justicia, corrupción y seguridad. Bienvenido, Arturo, gracias por la comunicación. Hola, ¿cómo están? No, un placer estar con ustedes y saludos hasta México. Arturo, ¿qué hace al juicio contra Genaro García Luna, el juicio del siglo? Cabe decir que tú estás asistiendo a las audiencias en la Corte de Brooklyn. Bueno, ver, también partamos de la idea de que desafortunadamente en México no tenemos juicios de corrupción, ¿no? Empezando por ahí, digo, en efecto tenemos un sistema penal que se transformó en el 2016 para hacer los procesos penales mucho más abierto. Hemos tenido nuestros procesos penales en temas de corrupción, caso Javier Duarte, caso Emilio Lozoya, César Duarte, Rosario Robles, pero por una u otra razón, desafortunadamente, la mayoría de nuestros casos o procesos de muy alto perfil, pues se terminan estancando en las fases iniciales del proceso, ¿no? Vinculaciones a proceso, prisiones preventivas, pero o ya sea que las personas se terminan declarando culpables, o más bien los asuntos se atoran entre amparos o entre investigaciones que no logra cerrar la fiscalía. Y en ese sentido, me parece que lo que estamos viendo estos días en Nueva York con un exfuncionario de muy alto nivel sentado ahí como acusado de colaborar con el crimen organizado, lo que a su vez evidentemente son hechos de corrupción, pues le da para México al menos pues un tinte inédito, ¿no? Es algo que los periodistas mexicanos que estamos aquí coincidimos en que no lo habíamos visto también un juicio tan relevante como el que fue contra el Chapo Guzmán, pero ahora toca el turno del pues el funcionario de mayor nivel que ha sido procesado hasta ahora en los Estados Unidos por corrupción de funcionario mexicano y termina siendo Genaro García Luna. Solo por ese hecho creo que ya estamos ante un proceso penal inédito y bueno, los testimonios que hemos visto en estos primeros días de audiencia pues no han hecho más que avalar pues el interés que hay particularmente desde México en torno a este juicio, ¿no? Ahora, has afirmado que la jornada de ayer fue la mejor e inclusive que el verdadero juicio comenzó este lunes. ¿Qué hizo una audiencia tan valiosa? ¿Qué la hizo? A ver, es que sí, creo que el día de ayer finalmente vimos, miren, yo creo que todos hemos visto películas de juicios, ¿no? Particularmente en Estados Unidos, donde vemos a los abogados interrogar y debatir y cuestionar, y estos momentos emocionantes, ¿no? Donde se arroja un dato, pero luego se debate, y la verdad es que eso es lo que comenzamos a ver ayer, ¿no? Porque ayer tuvimos a un testigo, ver, el juicio ahorita está en la parte de todos los testigos que están presentando los fiscales de Estados Unidos para tratar de convencer al jurado, porque aquí un jurado es el que decide si es culpable o inocente, para tratar de convencer a los ciudadanos que integran el jurado de que en efecto García Luna colaboraba con el cártel de Sinaloa, ¿no? Para traficar cocaína a Estados Unidos. Entonces, ayer los fiscales presentaron a un sujeto que se llama Oscar Nava Valencia, alias el Lobo Valencia, que fue un capo de la droga muy importante del ya extinto cártel del Milenio, que en su momento eran de los cárteles que integraban el cártel de Sinaloa, ¿no? Y Nava Valencia lo que hizo fue dar datos muy buenos en torno a cómo se pagaba sobornos a Genaro García Luna. Incluso Nava Valencia dice que él personalmente le entregó dinero a García Luna en al menos 2 ocasiones para que les ayudara a liberar un cargamento de cocaína asegurado en el puerto de Manzanillo y para que garantizar el apoyo del cártel de García Luna hacia el cártel de Sinaloa luego de que esos tuvieron una ruptura con el grupo criminal de los Beltrán Leiva y que lo vio en persona en un autolavado en Guadalajara y le entregó las maletas de dinero. Es decir, este señor, a diferencia de muchos testigos de la fiscalía, no habla de cosas que le contaron, sino que él personalmente hizo, más allá de que tampoco tiene grabaciones ni nada, pero sonaba muy espectacular el testimonio, pero luego vinieron los abogados de la defensa, que se ve que habían hecho su tarea y son muy buenos litigantes, a evidenciar que este señor Oscar Nava Valencia, hace unas semanas, en una reunión que tuvo con los fiscales, había dicho que no era cierto que conocía a García Luna, que esto que le dijo en 2020 a los agentes de la DEA de que él tenía información, pues en realidad no la tenía, que nunca lo había visto y que mejor ya no quería participar.
Eso lo expuso ante el jurado, imagínense, para sorpresa de todos, ¿no? Lo expuso el abogado de García Luna. Nada, Valencia pues tuvo que reconocer eso, pero justificó que no es que él quisiera mentir, sino que le había dado miedo, ¿no? Faltando tampoco tiempo para el juicio, le había dado miedo por su familia, por lo que significa hablar frente a alguien como García Luna, y que por eso, por miedo, pero no por mentiroso, quiso echarse para atrás. Y fueron, la verdad, intervenciones muy espectaculares, se evidenciaron contradicciones, y me parece que eso justamente es lo que esperamos de este juicio, no ver estos argumentos, estos debates, y por supuesto, aunque existe la percepción, porque además se ha trabajado bastante en México, en este gobierno, de señalar a Genaro García Luna como quizá este presunto criminal colaborador del cártel de Sinaloa, pues creo que lo interesante va a ser aquí que en efecto se pruebe y se demuestre y se convenza al jurado. Solamente sí hay que decir una cosa, y creo que por eso también este juez es tan espectacular. Aquí se trata de convencer a los ciudadanos del jurado, que podrían ser los vecinos de cada quien, ¿eh? No es que haya que convencer a un juez, ni a un fiscal, ni a un perito, porque luego en Twitter se comenta mucho, en redes sociales, que dónde están las pruebas bancarias y eso. Bueno, solo recuerdo que aquí se trata de convencer, más bien de contar una historia que suene creíble para el jurado, y que estos, a partir de su experiencia y su sentido común, pues van a decidir si Genaro García Luna es culpable o no. Pero creo que eso lo que propicia es que estemos escuchando estos testimonios espectaculares, estos señalamientos Claro. grandes de corrupción, haya estados de cuenta o no, se exponen en la audiencia, y de ahí que resulte tan interesante el proceso. Hoy, ¿qué definió la octava audiencia de este juicio? ¿También la defensa logró desbaratar a alguno de sus testigos o no? Miren, vamos a ver, participó, yo creo que hubo hoy dos testigos, destacaría dos testigos, uno que fue un policía federal, ex policía federal, que es el primer ex policía federal que comparece en el juicio, lo cual es relevante, ¿no? Y quien habló de cómo se introducía la droga del cártel de Sinaloa al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, una cosa que siempre se ha sabido, que nunca se ha investigado seriamente en México, honestamente, y habló de cómo había las claves de radio que se usaban, las órdenes sospechosas que los jefes les mandaban a los agentes federales para que durante un rato, cada semana, no hicieran nada, sino se quedaran parados, no detuvieran, no inspeccionaran. Muchos no sabían a qué se debía esa orden, les parecía extraña, como a este testigo que compareció, pero a su vez dice que había otros policías federales que sospechosamente cuando les daban esta instrucción por radio, ellos se desaparecían y volvían más tarde. Entonces, habla de que al parecer había un grupo de agentes coludidos para permitir el ingreso de droga al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y que los titulares de varios aeropuertos constantemente visitaban al comandante de la Policía Federal del Aeropuerto y llevarle maletines con dinero, y esto lo dice el testigo porque él una vez vio cómo se cayó uno de estos maletines y estaba repleto de dólares. O sea, historias también que aparecen medio de película, pero que bueno, eso no por eso quiere decir que sean ciertas o no. Ya veremos cómo la sigue hilando a la fiscalía. Y la otra historia tiene que ver con un señor que es nada más y nada menos que pues el todólogo del cártel de Sinaloa. Era su agente de bienes raíces, era su contador, era su asesor, su operador, porque esta persona que comenzó vendiéndoles casas o consiguiéndoles casas en Querétaro, porque él creía que eran agentes de la AFI, luego se enteró que eran criminales, pero le gustó el negocio, pues resulta que lo fueron usando para varias cosas en el cártel, y por ello él fue testigo pues de hechos tan llamativos como pues por supuesto la detención, por ejemplo, de el Rey Zambada, el hermano del Mayo Zambada, en la Ciudad de México, una historia que fue una mega noticia en la Ciudad de México hace unos años. Pero este señor narra, como ya lo había hecho la semana pasada Sergio Villarreal el Grande, que ese operativo para detener al Rey Zambada en realidad fue un operativo coordinado entre la Policía Federal y el cártel de los Beltrán Leiva, que querían pegarle a sus rivales y que tenían cooptada la Policía Federal. E incluso narra que luego de la detención del Rey Zambada, quisieron intercambiar al detenido, porque pues había policías que estaban del lado del Mayo Zambada, entonces quisieron intercambiar al detenido, y lo que hicieron fue filtrar la información rápido a un periodista que estaba en la nómina del cártel para que se filtrara y ya no pudieran hacer esto para hacer. Entonces, un testimonio bastante interesante. Esta persona también habla de que como él tenía los Exceles, porque le ayudaba la contabilidad al cártel, particularmente a la parte que tenía que ver con los Beltrán Leiva, pues él sabía que en la narconómina estaba García Luna, que por ejemplo estaba con un nickname que le ponían el tartamudo, la metralleta, aludiendo obviamente a que García Luna le costaba trabajo, ustedes lo recordarán, hablar de manera fluida, pero también habla que en esa narconómina había un secretario de seguridad del estado de Morelos que tenía como nickname cabeza de cuernos, una cosa así.
suponemos que haciendo evidencia por las fechas a Luis Cabeza de Vaca, que en su momento también fue detenido en México, por cierto, pero luego fue liberado, ¿no? Porque no, para variar lo que les mencionaba al inicio, en México los procesos nunca terminan bien, y aquí el testigo dice que no, que este señor Cabeza de Vaca, Luis Cabeza de Vaca, sí estaba coludido con el crimen organizado. Entonces, falta que la defensa contrainterrogue a este testigo que arrojó muchísimos datos del dinero que se pagaba a García Luna, pero eso va a ser el día de mañana porque hoy se acabó el tiempo, las jornadas acaban a las 4:30 de la tarde, pero son 4 días a la semana, entonces faltan varias semanas y vienen días intensos. Varias semanas y además muchos testigos y muchas revelaciones por día. El nombre del periodista, lo narrabas bien en Twitter, no se dijo y tampoco lo preguntó el juez. Decías, los periodistas mexicanos queríamos gritar en la sala, ¿qué periodista? Pero bueno, nos lo podemos suponer. Te agradecemos mucho, Arturo Ángel, se nos acabó también el tiempo, periodista independiente especializado en temas de justicia, corrupción y seguridad, por hablarnos acerca de este juicio que estás siguiendo día a día desde Brooklyn. Gracias. Buenas noches. Muy buena noche.